forma, vamos a pretender ser muy breves con la información que vamos a transmitir sobre los métodos de investigación de los estudios experimentales. Sabemos que vamos a mencionar las características, sus diseños y los procedimientos que se llevan a cabo para poder tener una mejor comprensión de ellos. En la investigación de enfoque experimental, el investigador manipula una o más variables de estudio con el fin de poder aumentar o disminuir de ella. De otra forma, un experimento consiste en hacer un cambio que en realidad mantenga un valor en esa variable. Una de las ventajas de este tipo de enfoque es que se modifican y se vuelven muy independientes las circunstancias, tienen una buena orientación hacia el futuro y mantienen una aleatorización de grupos. El método de investigación es un plan o una estrategia que se desarrolla para poder obtener la información que se requiere de una investigación. Dicha información debe de ser muy clara, precisa y congruente a la situación que se presente. Hay tres tipos de enfoques de métodos de investigación, la cual es experimental, preexperimental y cuasi experimental. Características de la investigación experimental. Podemos distinguir 6 características que diferencian a la investigación experimental de otros tipos de investigación. Las características son las siguientes. Equivalencia estadística de sujetos en diversos grupos, normalmente formados al azar. Dicho de otra forma, los sujetos se reúnen en grupos equivalentes para que de esta forma las diferencias en los resultados de la investigación no sean provocadas por diferencias iniciales entre grupos de sujetos. Comparación de dos o más grupos o conjuntos de condiciones. Es necesario que haya un mínimo de 2 grupos de sujetos para establecer comparaciones entre ellos, ya que un experimento no se puede llevar a cabo con un único grupo y una única condición. Manipulación directa de una variable independiente. Como ya hemos dicho, un experimento consiste en manipular variables independientes para observar su efecto en las variables dependientes. Por ello, una de las características más distintivas del enfoque experimental, la variable independiente se manipula en forma de diferentes valores o condiciones que el experimentador asigna. Dicho, por otra parte, de la investigación es importante que ocurra, pues lo contrario no se puede considerar un experimento real. Dentro de los estudios existe una simbología para los diseños experimentales, los cuales se muestran a continuación. La R significa asignación al azar o aleatorización. Cuando aparece, quiere decir que los sujetos han sido asignados a un grupo de manera aleatoria. La G significa grupo de sujetos. G1, grupo 1, G2, grupo 2, así consecutivamente. La X significa tratamiento, estímulo o condición experimental, presencia de la variable independiente. El 0 es una medición de los sujetos de un grupo, prueba de cuestionario, observación, tarea, etc. Si aparece antes del estímulo o tratamiento, se trata de una preprueba. Si aparece después del estímulo, se trata de una postprueba. Los dos guiones significan ausencia de estímulo, indica que se trata de un grupo de control. Fases de un experimento. Un experimento es una situación simulada en la que el investigador manipula conscientemente las condiciones de una o diversas situaciones precedentes para comprobar los efectos que causa dicha variable en otra situación. Esta situación se da en varias etapas, que pueden resumirse de la siguiente forma. Planteamiento de un problema de conocimiento. La elección del problema depende de los intereses del investigador, comprobar teorías, descubrir o generar conocimientos o mejorar la práctica educativa. Dicho problema está relacionado con la variable dependiente. Las preguntas planteadas deben poder resolverse con la aplicación de un proceso experimental. El enfoque metodológico vendrá determinado por la naturaleza del problema. Es fundamental revisar la bibliografía sobre el problema que se ha formulado. Formulación de hipótesis.
La hipótesis es una respuesta conjetural al problema. Dicho de otro modo, es la anticipación de un resultado posible de la investigación experimental. Realización de un diseño adecuado a la hipótesis. El diseño refleja el plan o esquema de trabajo del investigador. Es organización formal. El diseño incluye diversos subprocesos, describe con detalle qué se debe hacer y cómo realizarlo. Recogida de análisis y de datos. Para recoger datos, el investigador tiene a su alcance diferentes instrumentos o técnicas. Cada uno posee ventajas e inconvenientes y tiene diferentes usos, por ello a la hora de elegir un instrumento, el investigador debe tener en cuenta su validez y fiabilidad. Elaboración de conclusiones. Se concluyen aspectos como hasta qué un punto y con qué limitaciones queda confirmada la hipótesis experimental. El poder de generalización de datos obtenidos, la metodología utilizada, coincidencias o desacuerdos con otras investigaciones, implicaciones para la práctica y sugerencias para posteriores investigaciones. El estudio preexperimental, que significa antes, después, se utiliza únicamente en un grupo en el cual se lleva a cabo la intervención. Se analiza la situación antes y después de la intervención para observar si se presenta cualquier diferencia en el problema observado. Un ejemplo de este sería que existe una aglomeración excesiva en la clínica de pacientes del Hospital X. No se han desacostumbrado los tiempos de espera de más de 5 horas para los pacientes antes de que sean atendidos. La administración del hospital ha realizado un estudio para analizar los embotellamientos y poner en práctica la mayoría de las recomendaciones presentadas. 3 meses más tarde se ha realizado otro estudio para comprobar hasta qué punto han desaparecido los embotellamientos y qué nuevas medidas serían necesarias. El estudio cuasi experimental es uno de los diseños más comunes en donde se utilizan dos o más grupos, uno de los cuales actúa como grupo de control en el que no tiene ninguna intervención. Se observan ambos grupos antes y después de la intervención para comprobar si la intervención ha producido una diferencia. Los sujetos de ambos grupos, estudio y control, no han sido asignados aleatoriamente. Un ejemplo de esto sería que un investigador proyecta estudiar los efectos de la educación en materia de salud en el grado de participación de los habitantes de una comunidad durante una campaña de inmunización. Decide seleccionar una comunidad en la que se ofrecen sesiones de educación de salud sobre inmunización y otra comunidad en la que la población no recibirá ninguna educación de salud y que servirá como grupo de control. Se realiza la campaña de inmunización del mismo modo en ambas comunidades. Se realiza una encuesta para determinar si la cobertura de inmunización en la comunidad cuya población se sometió a sesiones de educación de salud antes de la campaña es notable distinta la cobertura en la comunidad del que tiene el control, en el cual no se impartió ninguna clase de educación de salud. Limitaciones de tipo moral. Esto se refiere a que la investigación con seres humanos está limitada por condiciones de tipo moral que afectan a los sujetos que participan. Se refieren más o menos a aspectos que influyen perjudicialmente en las personas, como en la personalidad o en el desarrollo físico y emocional o en la intimidad también. Pero para que la investigación sea moralmente lícita, se debe respetar los derechos de la persona humana. Limitaciones de tipo ambiental. Estas son limitaciones propias del ambiente, como por ejemplo las características propias de los sujetos o de los diferentes ambientes, y que pueden afectar el resultado de una investigación. Estas limitaciones ambientales cambian según sean los contextos, ya sea por la edad, el sexo o el nivel sociocultural. De igual manera cambian de unos a otros. Al ser variables múltiples, hace que los resultados sean solo aplicados al ambiente de estudio y los resultados no pueden generalizarse a otras investigaciones.
De igual manera están las limitaciones en la medida. Estas son características de los fenómenos humanos que representan dificultades en la observación y cuantificación. Esto quiere decir que es muy difícil valorar el mundo físico o interior de los sujetos, ya que no es observable. Las técnicas de datos disponibles no son lo suficientemente precisas y exactas, por lo que se hace muy difícil llegar a conocer la realidad. Para poder medir estas características fisiológicas o internas, se suelen aplicar medidas de carácter ordinal y juicios de estimación, pero sin embargo estas escalas de medida son cuestionables. Cuanto más válidos y fiables sean los instrumentos de medida de los que dispongamos, esta limitación disminuirá. Con el presente trabajo concluimos que hemos pretendido desarrollar una visión clara y sencilla de los métodos de investigación de enfoque experimental, analizando sus principales características y componentes, además de las limitaciones que estos métodos puedan presentar y los diseños más comunes. Dado que nos encontramos en el campo de la educación, tenemos que destacar qué tipo de metodología no puede desarrollarse en su totalidad, ya que existen variables presentes en alumnos, docentes u otros elementos del aula que para el investigador puede ser difícil controlar. Por eso consideramos que uno de los más fáciles y aplicables es el diseño cuasi experimental. Dado que en el aula no es posible, digamos, controlar el grupo de los sujetos y en definitiva hemos profundizado en los métodos de investigación relacionándolos con la educación, aunque en clases se le impartan contenidos sobre investigación, el nivel de comprensión y de relación con dichos contenidos es mucho mayor cuando uno mismo ha de enfrentarse en ellos. Buscando información, contrastando y valorando críticamente diversas fuentes o autores, y sobre todo en el momento que hemos de aplicarlo y compartirlo. De igual manera, ya que en numerosas ocasiones nos ha hablado de diversas investigaciones y hemos estudiado sus resultados y conclusiones. Y hasta aquí llega nuestra exposición y sería todo por nuestra parte y muchas gracias por escucharnos.